comenzamos hablando de un libro, vamos a finalizar prácticamente igual, hablando de otro que también se presenta en breve. El próximo día 4 se presenta en Serón, porque tiene que ver con este municipio, y ahora le explicaremos por qué, pero los protagonistas son de este municipio almeriense. Pero el 21 de diciembre, aunque queda todavía un poquito, cerca ya de las Navidades, a las 7:30 de la tarde se presenta en la Biblioteca Villa Espesa. Esto ya lo contaremos cuando llegue su fecha. Acaba de salir del horno, aunque esto es muy común decirlo, pero es que es así. Esta misma mañana, al mediodía, llegaba a la casa de su autor, de la mano de la editorial Círculo Rojo. Madre, anoche en las trincheras, 2 hermanos de Serón en la Guerra de España. Su autor, aquí sentado, el amigo Francisco Jesús Martín Milá. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Hombre. Mira que te gusta a ti este tema, porque claro, de las veces que yo he hablado contigo, no solamente por lo que has publicado, que tienes bastantes artículos y un par de libros, sino por ese encuentro de testimonios de la Guerra Civil que alcanza la 6ª edición este próximo año 2017, que esto hablaremos ya un poquito más adelante, ¿no? Exacto. Quiero decir, pero como historiador que eres y como escritor, es un tema que a ti siempre te tocó la fibra sensible. O sea, desde que comenzó ese proyecto, mi inquietud al descubrir todavía tantos testimonios orales vivos y tantas fuentes y tantos recursos de memoria que se podían buscar todavía para apoyarlos en el aprendizaje del alumnado, me fueron dirigiendo un poco mis pasiones y mis inquietudes investigadoras hacia la contienda, hacia la Guerra de España. Todavía pienso como conocedor y estudioso de la misma que hay muchísimas cosas que contar. Eso quiere decir que hay gente que pueda pensar, oye, no se ha escrito, no se ha contado lo suficiente. Da la impresión de que no. Hay todavía muchas cosas que desenterrar y muchas cosas que contar. Y hay que desmitificar también, Joaquín, el aspecto de que algunas personas de la sociedad piensan, hombre, también hay que tener en cuenta las vicisitudes y las consecuencias en las que estuvo cada familia, ¿no? Claro. Lógicamente, a las que les tocó lidiar con la más fea, es doloroso tocar estos temas. Pero yo, como profesional de la educación, me debo a buscar metodologías innovadoras, participativas, y donde el alumnado sea el protagonista del aprendizaje de este conocimiento histórico de la Guerra Civil Española, con un lema: aprender de la convivencia aprender de la violencia para la convivencia en paz. Convivencia en paz. ¿Muestran interés tus alumnos por esto que les cuentas? La verdad que bueno, yo intento año tras año transmitirlo con toda la ilusión y sobre todo con toda la pasión, y además haciéndole a ellos partícipes del proyecto. Y bueno, nos sentimos un equipo unido, y eso es lo que yo pretendo transmitir, y a través de esa metodología, pues los resultados van siempre saliendo. Bueno, vamos a contar un poquito lo que se pueda contar, que hay que leerla, evidentemente. Según tengo entendido, la historia arranca, te hacen llegar 36 cartas. 36 cartas. Que tienen como protagonistas a 2 hermanos de Serón. 2 hermanos de Serón, concretamente de la pedanía de Las Casillas, 2 tíos abuelos de una alumna de secundaria, Estela Marcos Ortega. Desde aquí vaya mi agradecimiento para ella, por confiar en mí para facilitarme esos tesoros de la historia que me han tenido súper ilusionado durante los 2 últimos años, a través de un proceso duro, largo y complejo de investigación, pero que al final ha visto la luz, y donde hemos podido montar el puzzle y en unos días rendir mi memoria y hacer historia a estos 2 hermanos, Felipe y Miguel y Felipe. Antonio Miguel o Miguel sí, y Felipe. Corral Martínez, que son los apellidos. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, 2 años de investigación, de trabajo, de archivo, incluso de hablar con personas que quizá conocieran a la familia. Claro, también apoyándonos en testimonios orales vivos todavía de la época, también buscando antiguos diarios de algunos militares que sirvieron en las mismas unidades militares que estos 2 hermanos. Hemos podido ir entrelazando y descubriendo muchísimas cosas que nos van a dejar completamente sorprendidos. Pero estamos hablando, ¿lucharon en el mismo bando o en bandos diferentes? Sí, lucharon en el mismo bando. En el mismo bando. Fueron movilizados por el Ejército Popular de la República, y bueno, yo intento hacer, digamos, una sincronía entre lo que ellos están viviendo en los frentes y lo que está ocurriendo en la retaguardia, en la casa de donde ellos partieron. Allí queda una madre. Por eso ese título de Madre anoche en la trinchera. Muy acertado el título, ¿eh? Bueno, aparte de lo que cuenta, también aporta fotografía como buen historiador, y parte de ellas vamos a ir viendo, alguna de ellas me va comentando alguna cosita, ¿vale? No sé si alguna de las cartas es en la portada del libro del cual estamos hablando. Digamos, la fotografía en 3D. Bueno, aquí tenemos algunas de las cartas
He traído alguna selección de las mismas porque son muchísimas. Son ¿Qué contaban en esas cartas? Bueno, normalmente se dirigían, intentaban evitar transmitir lo cotidiano de la contienda. También hay que tener en cuenta que existía la censura republicana, debían entregar esas cartas totalmente abiertas, eran revisadas, pero bueno, luego después sí dejaban sus señas donde estaban las unidades militares, la fecha y todo eso me fue dando a mí pequeñas pistas y migajas y sobre todo que leyendo esas cartas una y otra vez entre líneas, pues dejan muchas migajas de pan. Ahí estoy yo visitando el origen de esa aldea este verano, el 3 de agosto, de las casillas donde pues, desde 1970 ya no vive nadie, hace 45 años, 46. Ellos partieron hace 80 años, esa es la famosa madre. Esta es la madre. Carmen Martínez. De Miguel y de Felipe. Sí, esa es la madre. Falleció en el año 1970. Vamos viendo alguna... Mira, digamos, he pegado un pantallazo donde tengo un poco la base de datos de todas las cartas, ordenadas, ¿no? Tipificadas, como ves están duplicadas porque tienen un anverso y un reverso. Y están bien ordenadas, tratadas digitalmente pues para que se pueda estudiar en profundidad. ¿Pero quién la firma de los dos hermanos? ¿O ambos? Pues ambos. ¿Pero quién escribe más? ¿Felipe o Miguel? El que más escribía era Felipe. Felipe era el protagonista del 70% de las cartas. Aquí tenemos a Antonio López Cano, también vaya para él mi agradecimiento, es uno de los testimonios orales que nos ha reconstruido todas las personas de aquel entorno de las casillas de Serón. Uno de los hermanos pequeños que quedó en el pueblo, este hombre que está con el traje, es Felipe Ortega Martínez, que era un niño entonces, bueno, esto ya era en la posguerra, con su familia, se fueron a Barcelona, donde todavía vive hoy día con 93 años. Aquí pues, nos hemos apoyado un poco en la cartelería de la época, porque las vicisitudes de los hermanos pues le hacen estar basculando de un lado para otro durante ese periplo en la Guerra Civil Española. Y bueno, uno de los dos, por las circunstancias de la contienda, fue a parar a un hospital de sanidad militar. Fue una suerte para él que fuese allí. Si no llega a ser herido, posiblemente no habría sobrevivido. Otros protagonistas de Serón, como este hombre que tenemos en el centro de la imagen, que luchó en el otro bando, vaya para él también nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento, y para su familia por habernos legado esa fotografía y bueno, dar un poco de luz a aquel periodo, a aquellos almerienses, a aquellos seroneros, aquellos casilleros también en definitiva, que les tocó lidiar con los tiempos de aquel trágico trienio de barbarie. Así es. Bueno, concretamente lo cuentas en días. ¿Cuántos fueron? 988 días. 988 días fue la guerra de España. Aquí tenemos la guerra civil. Una fotografía del barrio de los Morcillas. ¿Esto eran las casillas? Sí, no, muy cercanos, pero muy parecido. Este eran los Morcillas, otra pedanía que estaba enfrente. Vale. Esta fotografía es cortesía de José María Verdejo Lucas, que nos la ha cedido amablemente, para conformar un poco un punto de partida de qué, digamos, población o de qué entorno partieron estos hermanos. Entonces, fíjate, Fran, echando un poco la vista de dónde vivía el personal. Sí, la gente claro, eran poblados mineros decimonónicos que se habían construido ahí improvisando, y bueno, ahí tenemos también algunos enlaces en la batalla del Ebro. Veremos cómo nuestros personajes van a ser protagonistas de la historia y no van a dejar indiferente a nadie. ¿Salvaron la vida después de la guerra? Bueno, esa es una cosa que lo quiero dejar para los lectores, porque hay una sorpresa al final del libro que ahora mismo las desvelo, pues entonces nos quedamos... No puede ser, no puede ser. Lo vamos a dejar ahí. Lo de no pasarán, esto también es muy... Sí, eso, leemos otro cartel muy típico de la propaganda, otro sello que se acuñaba para agradecer a las brigadas internacionales. Aquí tenemos una carta original, un sobre franqueado por Felipe a su madre, y arriba, aunque no se puede ver muy bien, dice: al camarada Carmen Martínez Cano. Era como, digamos, esa naturaleza de los militares de la contienda, que a su misma madre le ponían en la carta camarada. Y estaban serigrafiados con los emblemas de la República. Ahí tenemos esa carta de la batalla del Ebro, 28 de agosto de 1938, desde la zona de Barcelona. Una de las más sangrientas, ¿no? Sí, bueno, era ya, digamos, por la madre de todas las batallas, donde la República pues intentó ese último momento. Ahí tenemos, curiosamente, esa fotografía inédita, es muy singular, porque ese edificio oscuro que hay en el centro de la imagen es la escuela de las casillas de Serón, de 2 plantas. La planta de abajo era la escuela y la planta de arriba era la vivienda del maestro, y eso pues, vio la luz en los tiempos de la República con el trabajo y el esfuerzo de todos los seroneros de las casillas de Serón.
el maestro, según contaba nuestro testimonio Antonio López Cano, sacaba a 2 o 3 chicos jóvenes y daban su fuerza de trabajo a un albañil de Jergal, que poco a poco pues fueron poniendo eso en marcha sin ningún tipo de ayuda ni de nada. Una escuela rural que dio un poco pues la posibilidad a esos seroneros de las casillas de salir adelante. Cuando a los maestros se les pagaba con un puñado de lentejas. Claro, exactamente, sí. ¿No? Ahí tenemos otra del cuartel de Alcalá de Henares, en Madrid, donde al principio de la contienda estaba destinado Felipe Corral Martínez, y bueno, veremos cómo... Bueno, interesante, es una pequeña muestra de lo que hay en el interior de este libro. Sí. ¿Y esas fotografías te las han hecho llegar particulares? Sí, bueno, la mayoría, pues la familia, todo lo que los recuerdos familiares que han podido dar luz a toda esta publicación, pues se han prestado de manera muy significativa con nosotros a colaborar para que podamos ilustrar la obra con pequeñas ventanas del tiempo que nos puedan situar a los personajes en su contexto histórico. Cuando subes a Serón a hablar un poco con la gente, esto, tú tienes alguna experiencia en esto, lo hemos hablado en alguna ocasión. Todavía son reticentes, un poco de ese temor sí, bueno, metido en vena, que no quieren recordar, no quieren hablar del pasado y de la guerra. Hemos tenido oportunidad de visitar la villa de Serón dos veces y la verdad que hemos sido recibidos muy amablemente. Desde aquí también mi agradecimiento para Paco y para Freddy, que nos hicieron de guía en aquel amplísimo término municipal para situar ese barrio de las Casillas en el contexto rural de un municipio súper amplio y abrupto como es el municipio de Serón, que desde aquí también quiero decirle a todas las personas que no lo conozcan que se acerquen allí, porque es un paraíso desconocido que para muchos almerienses que somos de la otra vertiente o de aquí, del poniente, pues yo me he llevado una grata sorpresa con el municipio de Serón. El prólogo lo filma Isabel Rodríguez González. Sí, es la bibliotecaria, la directora de la biblioteca de Huarcas de Almería y es compañera de fatigas, coordinadora de la recreación de aquellos tiempos. Además también organizábamos juntos aquellas jornadas de escritores almerienses hace ya varias temporadas y bueno, consideré que era la que debía de ponerle las primeras letras a esta publicación. Otra persona inquieta como tú, ¿no? Sí, otra también. Parecida. Sí. No, aquella recreación que hiciste en Huelga de Almería, cuando tú dabas clases en el Carmen de Burgos, que es donde nació ese encuentro de testimonio de la Guerra Civil. La verdad que es muy interesante aquello, ¿eh? Estuvo muy bien hecho, la verdad. Aunque tuvo su germen en el IES Albaida, en el año 2012, cuando creció de manera exponencial fue allí en Huarca. Esos 3 años fueron maravillosos, muy activos. Bueno, este encuentro, cambiando un poco de tema, al margen de este libro, ese encuentro de testimonio de la Guerra Civil, que alcanza su 6ª edición, para el año que viene, que más o menos, ¿qué fecha? Sí, está en borrador, pero que queremos desarrollarlo los días 21, 22 y 28 de abril. O sea, lo vamos a concentrar en 2 viernes, en 7 días, un arco de 21 a 28, aprovechando un viernes por la tarde, un sábado por la mañana y un último viernes, al viernes siguiente, que será, digamos, ya el acto de clausura. Que viene ahora mismo de grabar testimonios. Con alumnos del IES Turaniana, para ellos también mis saludos, porque si no me matan mañana. Bueno, pero ¿qué es lo que habéis hecho? Por contar a la gente cómo se va elaborando este tipo de encuentros. Grabar testimonios, ¿qué quiere decir? ¿Qué habéis hecho esta tarde? A ver, porque nosotros organizamos unos documentales en base a entrevistas de videotestimonios grabados por el alumnado. Están organizados con unas normas, con unas pautas. En pareja de 2 alumnos graban un testimonio que haya vivido la contienda. Lógicamente en estos tiempos ya tiene que tener más de 85 años. Claro. Son muy pocos y muy difíciles. Te puedo adelantar también que el día 3 de noviembre, justo el día de antes de presentar esta obra, en la Residencia Virgen del Rosario de Roquetas de Mar va a tener lugar la 2ª tertulia de la Guerra Civil entre 12 mayores y 25 alumnos del IES Turaniana. Ya lo estamos organizando, están muy ilusionados. Qué bueno. Y Joaquín, anecdóticamente te participo que tengo otros 25 o 30 alumnos que están esperando a ver cuándo organizo otra en otra residencia porque quieren también. Sí, quieren ellos ser protagonistas, claro. Y lógicamente pues lo tengo que conseguir de alguna manera. Pero esos mayores también de ambos bandos de la guerra, o la mayoría. Nosotros no buscamos la ideología, buscamos que cada uno nos cuente sus recuerdos, en su contexto, donde le tocó vivir, sus recuerdos, y luego después pues intentamos ensamblar todo con una serie de temáticas en común, temas cortos, y le ponemos también música idónea, fragmentos cortitos, intercalamos imágenes para que sea muy dinámico, que sea pues lo más llamativo posible, y luego se subtitulan todos los testimonios, en fin,
lo hacemos de manera, digamos, no profesional, pero con toda la ilusión del mundo, de que no se pierdan para nunca esos testimonios, esos testigos de la memoria. Claro, es una forma de enseñar la historia. Yo creo que es muy acertada. Uno lo puede leer un libro, pero si te hacen partícipe de... Claro, si tú eres protagonista de la historia, entonces parece que te acercas más. Efectivamente. Esta tarde la experiencia de los dos chicos que me han acompañado ya iban maravillados. Después de media hora de entrevista decían que se querían haber quedado toda la tarde y que ya le tenían cariño a este señor. Y claro, bueno, luego tendremos un homenaje con ellos. En fin, ya hablaremos. Bueno, ya hablaremos de esto. De eso hablaremos otro día. Queda lejos. Hay muchas sorpresas. Lo más próximo es, por si quieren acercarse a Serón, el día 4 de noviembre, hemos dicho a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, ¿verdad? Sí, así. Y más cercano a nosotros, aunque un poco más allá en el tiempo, el 21 de diciembre, casi finalizando el año, en la Biblioteca de Villa Espesa de la capital a las 7:30. La historia de estos dos hermanos, de Antonio Miguel Corral Martínez y el amigo y su hermano Felipe, que por cierto, digamos, no una graduación muy alta, pero alguna graduación llegaron a tener. Sí, ¿no? Claro que sí. Miguel, bueno, es que le llamaban Miguel, aunque firmaba las cartas como Antonio Miguel, le llamaban Miguel su familia. Ostentó la graduación de cabo de una compañía de depósito en la 130 Brigada Mixta. Estaba encuadrada dentro de la famosa 43 División Heroica, que fue la heroica, la que estuvo embolsada en Bielsa y la que, bueno, fue, digamos, condecorada a título colectivo por el mérito de resistir ese embolsamiento durante meses de las tropas sublevadas por el Pirineo Cense. Pasaron la frontera y podían haberse perdido ya por Francia, pero volvieron otra vez por Gerona y fueron protagonistas nuevamente de la batalla del Ebro. O sea que cosas míticas y muchas sorpresas que tenemos por ahí. ¿Cómo te gusta esto? ¿Cómo se nota? Para mí es tu vida. Para mí es una... Yo ya no sé vivir sin esto. No sé vivir sin esto. No, eres un buen profesor de historia, ya lo creo que sí. Pues sí. Bueno, te agradezco mucho la visita. A ti. Madre, anoche en las trincheras, un título muy, muy acertado. Sí, y también es porque cada una de esas cartas empiezan con una palabra. Madre. Madre. Claro. Tú lo has dicho, Joaquín. Así es. Así como se hacía en la antigüedad. Seguimos hablando un poco más adelante. ¿Vale? Claro que sí. Muchas gracias, hombre. A ti Hasta siempre, la próxima. Joaquín. Un fuerte abrazo. Amigo señor Domínguez.